Si ven aquí este mapa, fíjense lo que corresponde a Lima en los años 40, ¿no? Digamos un pequeño espacio central, y alrededor de ella, hacia el año 60, se van formando las barriadas y luego ya todo lo que es Lima actualmente, ¿no? Pero aquí tienen una imagen y un video que les voy a colgar por Neo, ¿no? Unas escenas de lo que era Lima en los años 40 y 50, la Lima con tranvía, la Lima con traje. Esta es la Lima que conoció Ribeiro, ¿no? Que se ve un poco inundada por los marginales, ¿no? Y aquí tenemos elementos de la vida del autor y convendría situarnos en el 52, que es la época en la que más o menos él escribe su obra, y como veíamos en qué medida estos estudios de periodismo, recuerden que formarse para periodista en esa época significaba formarse en retratar la realidad, ¿no? Ser muy objetivo, en qué medida influye en las decisiones técnicas que asume en su obra, que adopta en su obra, ¿no? También tiene los estudios en Francia de literatura y, como sabemos, los empleos como el de conserje, ¿no? O también recolector de periódicos y algunos otros trabajos más, ¿no? Y cuando hablamos del conjunto de obras, ¿en qué medida podemos reconocer aquí algunos elementos que influyan en la obra, ¿no? Y yo creo que casi todos, ¿no? Es decir, ¿qué buscaba Ribeiro? Buscaba siempre un lenguaje directo, sencillo, sin ornamentos. Decía él que estos adornos son solo para la poesía o la novela, pero no para el cuento, ¿no? Hay ironía, hay burla, ¿no? Si bien, digamos, el tema es la temática de las obras de Ribeiro son temáticas reflexivas sobre la condición humana, hay cierto sentido del humor que el lector puede apreciar, ¿no? Hay cierta burla a ciertos estereotipos de personajes presentes en él. Él hablaba de presentar la obra tal cual, mostrarla sin juzgarla, de lo contrario se convertiría en una fábula y contendría una moraleja, es lo que siempre él quería evitar, ¿no? Entonces vemos que digamos, estos rasgos, por supuesto, que él había asumido como propios de su obra, influyen también en Los gallinazos sin plumas. Otro elemento clave es el movimiento literario. ¿Por qué? ¿No? Una pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Ribeiro no escribió sobre otra ciudad? Podría haber escrito sobre París, ¿no? Él pertenecía a una generación y lo que se había propuesto esta generación era colocar a Lima como centro de las historias, ¿no? Pues aquí vemos una influencia de esta postura, ¿no?, generacional respecto de la ciudad presente en la obra de Ribeiro, ¿no? Descubrir la ciudad para la literatura. Y por supuesto, a través de retratar a esos seres desplazados. Si ustedes pueden ver en la parte inferior hay dos cuadros. Uno pertenece a José Sabogal, es un típico cuadro indigenista. Hace los años 40 el indigenismo estuvo en boga, ¿no? Las novelas de Arguedas también, por ejemplo, son un mismo. En la parte inferior y a la mano derecha tenemos una pintura de Cérvolo Gutiérrez, que es un pintor expresionista de los años 50. La pintura siempre nos va a ayudar a ilustrar un poco los cambios en la literatura. ¿Qué cambia? Dense cuenta que el personaje central es el indio, ¿no?, en la obra indigenista, mientras que el personaje central en la obra posterior al indigenismo ya no es el indio, ¿no? Digamos, son ciudadanos comunes, corrientes. En este caso no es tan común. Doris Gibson, que aparece retratada ahí, fue la primera directora y fundadora de la revista Caretas, ¿no? Entonces, pero eso mismo ocurre en la literatura. Deja de ser el indio y digamos, el mundo rural, ¿no?, el espacio retratado, y pasa a ser la urbe y esa nueva clase social emergente, la que es retratada en las obras, ¿no? Y aquí hay algo interesante, ¿no? Para estos escritores es notoria la influencia de escritores como Joyce, Faulkner, Sartre y Kafka. Ribeiro reconoce que ellos realmente han influido muy poco. Ribeiro dice, bueno, sí, influyeron en mi primera etapa como escritor sobre cuentos que realmente quedarán en el olvido porque no aparecen publicados en sus primeros libros. La influencia de Kafka era importante, ¿no? Se publica la obra de Kafka en 1915, Kafka muere
pero la traducción a América Latina recién aparece en los años 40 y 50. Entonces, los escritores modernos de América Latina leían a Kafka y trataban de imitarlo. Eso hizo Ribeiro hasta que se dio cuenta de que no podía escribir como tal, que tenía que buscar su lenguaje. Pero ¿no les parece que cuando leemos Gallinazos sin plumas, hay, digamos, alguna temática similar a la metamorfosis y también algunos tópicos? Me gustaría que aprecien algo más, ¿no? Ribeiro los llama desde el inicio gallinazos sin plumas, pero metafóricamente. ¿Qué pasa después? Ya no hay metáfora, ¿no? Vemos, por ejemplo, ya comportamientos de los niños como los propios gallinazos, ¿no? Cuando Enrique, por ejemplo, dejando a su hermano enfermo, y él también enfermo, va hacia el muladar, ¿no? Empieza como a levitar y es descrito como si volara del mismo modo que lo hacen los gallinazos, ¿no? Y su primera respuesta al ser libre, porque esta obra habla también de cierta búsqueda de la libertad como tema, es, o sea, podría haber ido a cualquier lugar, pero decide ir al mismo lugar donde están los gallinazos, ¿no? Sintiéndose como uno, como uno de ellos, ¿no?